Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir a un acto que en realidad rememora algo ocurrido hace media vida de cualquiera de nosotros, pero que ha sido y es el hecho más grave sucedido a la diplomacia española, ocurrido además en los albores de nuestra democracia, como fue el asalto e incendio de la Embajada de España en Guatemala, donde murieron 57 personas. Nos ha convocado aquí el veterano diplomático don Yago Pico de Coaña, a quien le tocó acudir desde Nueva York a representar a nuestro país en semejantes circunstancias y al mismo tiempo investigar lo ocurrido. Y ha decidido publicarlo ahora, quizás porque en estos días, 34 años después, finalmente se está celebrando un juicio en Guatemala. Con tanta personalidad de renombre, cualquier intento de reseñarlo es, además del riesgo de olvidar a alguno, haría esta presentación interminable. Permítanme que solo agradezca expresamente la presencia de Lola y Jaime Ruiz del Árbol, entonces, hace 3 décadas y media, unos niños que se quedaron sin padre, fallecido en la flor de la vida y al comienzo de su carrera. Una muerte en acto de servicio que en la diplomacia española solo ha vuelto a repetirse en una ocasión. Representan también a su madre, doña Lola Cruz Moratinos, ya fallecida, y que fue durante años encargada de protocolo en esta Casa de América. Todo ocurrió del otro lado del Atlántico, en el país más bello de América Central, con permiso de los demás centroamericanos, por su eterna primavera y porque es como un caleidoscopio de toda la región. Al igual que su geografía, plácida pero también volcánica, la mayor modernidad convive con la más ancestral herencia maya. Por esos contrastes es el más lindo pero también el más sangriento país. Los 200.000 muertos del conflicto suman más que todas las víctimas de todos los demás conflictos latinoamericanos juntos, Salvador, Nicaragua o las dictaduras de Chile y Argentina. Pero esos dramáticos contrastes los explica mucho mejor en unas cuantas pinceladas en la introducción de este libro, cuyo autor es Yago Pico de Coaña. Bueno, para recordarnos esos aciagos días y la sombra que proyectaron durante décadas, empezamos por doña Beatriz de la Iglesia, como muchas otras esposas de diplomáticos, sin que figurara en el contrato matrimonial, debió compartir la azarosa vida de su marido, de boato a veces, pero también de muchos riesgos. En su caso, el peor, el creer que su marido había muerto en aquellos días. Es la viuda del recientemente fallecido y entrañable embajador Máximo Cajal, el único sobreviviente de aquel drama, que por lo mismo arrastró el peso de esa tragedia toda su vida y que lo resumió en el libro Saber quién puso el fuego allí. Por favor, doña Beatriz, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Como no tengo ninguna costumbre de presentar libros, ni siquiera de hablar en público, para no desordenarme demasiado, voy a ajustarme a lo que traigo escrito. Leí el libro de un tirón en el mes de octubre y lo he vuelto a leer de otro tirón hace unos días. Enhorabuena, querido Yago, y muchas gracias por dejar escrito y publicado lo que la memoria frágil e infiel acabaría con el paso del tiempo manipulando a su antojo. Vaya aquí también mi emocionado recuerdo a Lola y Jaime, al alegrarme y no sabes cuánto de no figurar en la lista de aquellos a quienes dedicas este libro. Salvo Mercedes, tu mujer, Yago, todos están muertos. Morir, muertos, muerte. Es la palabra que resume el tema del libro y es la palabra que, lo recuerdo a la perfección, tanto nos impactó al llegar allí. En Guatemala no es ningún secreto. El verbo matar y desaparecer se conjugaba y por desgracia se conjuga en todos sus tiempos y modos. En la calle y en los medios, matar y morir formaba parte de la vida diaria. Tu informe lo refleja a la perfección y 34 años más tarde, con su prólogo y epílogo, retrata eficazmente no solo lo que sucedió, sino dónde sucedió. ¿Quiénes eran ellos y quiénes éramos nosotros? Cuesta creerlo.
Hacía solo 4 años de la muerte de Franco y faltaba todavía uno para el 23 de febrero. No hay que decir más. 34 años más tarde, basta dar estas 2 fechas para comprender que éramos entonces una España que no estaba para nada. No estábamos para reaccionar unidos frente a un enemigo común porque no estábamos unidos, ni para actuar con fuerza porque no éramos fuertes, ni para sentir amenazados nuestros derechos ciudadanos porque apenas intuíamos cuáles eran ni estábamos seguros de ser capaces de conseguirlos. Sencillamente aquí, entonces, no había costumbre de esas cosas. Visto con perspectiva, 34 años más tarde, sin embargo, queda claro a mi modo de ver que por encima de todo, lo que nos pasaba aquí entonces es que estábamos llenos de incertidumbre y de miedo. Miedos de los que Caballero Bonal llama de obligado cumplimiento y a los que se refiere Ángel González en su poema Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente, dice, para vivir con miedo. Contra lo que se cree comúnmente no es siempre el miedo asunto de cobardes. Para vivir muerto de miedo hace falta en efecto muchísimo valor. Así, con ese valor y no otro, construimos nuestra cacareada transición. No eran aquí buenos tiempos para casi nada, muchísimo menos para llamar la atención sobreviviendo a semejante atrocidad. Imaginemos por un momento 2 escenarios diferentes de los hechos. Un escenario en el que Máximo muere con los demás en el asalto y otro en el que todo se desarrolla de idéntica manera, pero ahora, en este momento, 34 años más tarde. Este segundo escenario no necesita explicación ni disertación alguna, por la evidencia de cuáles hubieran sido, esperemos, las reacciones y actitudes no solo nuestras, sino de nuestros socios y amigos ante un hecho semejante. El primer escenario, sin embargo, el escenario en el que Máximo muere con los demás en el asalto, sí nos lleva a diversas y múltiples conjeturas. Queda claro y demostrado, Yago, en tu libro, que lo único reprobable de la actitud de Cajal aquel 31 de enero de 1980 fue precisamente eso, salvar milagrosamente el pellejo. Aquellos 6 días en Guatemala tras el asalto, mientras estuvimos en la Embajada de los Estados Unidos, fueran tremendos, aunque quizá no para él. Estaba en estado de shock, con fiebre muy alta, atendido por el doctor Constanza, que nos visitaba a diario, le tomaba muestras de sangre bajo nombre supuesto, claro, le hacía las curas y le medicaba. Pienso que quizá no sufrió demasiado aquellos días, porque salvo el momento de bañarle para evitar infecciones, que era un auténtico suplicio, y salvo que le quitaba el sueño, pensar que aceptaríamos contra su voluntad el ofrecimiento del embajador Frank Ortiz, que quería pedir a su gobierno un avión medicalizado y enviarle a Houston cuanto antes, todos aquellos días, como digo, apenas si los recordaba después. A mí, sin embargo, tengo que reconocerlo, lo único que me obsesionaba era salir de allí cuanto antes y a donde fuera, con tal de que tras salvar la vida no muriera de septicemia por no poder recibir los cuidados necesarios. Como digo, no fueron aquellos días terribles los que marcaron su vida para siempre, sino la vuelta a Madrid, la vuelta a casa. Al principio, nada más llegar, mientras estuvo en la unidad de quemados intensivos de la Cruz Roja en manos del doctor Rafael de la Plaza, parecía que el hecho de haber roto relaciones ya significaba unanimidad de criterio y una acogida sin reservas. No fue así. Recuerdo con cariño la visita de Manolo Prado en aquella UBI con 2 policías en la puerta que, por cierto, acababan de cambiar el color de su uniforme y ya no eran los grises. Aquella UBI, digo, donde se podía fumar y entraba cualquiera a cualquier hora, aunque eso sí, había que ponerse antes patucos y gorros verdes desechables. Vino para invitarnos a descansar unos días en su finca de Jerez cuando dejásemos el hospital. Me lo ha pedido el jefe, nos dijo, que os manda un abrazo y hubiera querido venir personalmente. El jefe al que se refería Manolo Prado era Su Majestad el Rey. No hace falta, ya lo sé, pero recordemos aquí cómo 34 años más tarde los reyes visitan, por ejemplo, a los familiares de los muertos en un accidente de autobús, o los vecinos de un perro sospechoso de haber contraído una enfermedad contagiosa se echan a la calle para impedir su sacrificio. Cajal volvía solo del infierno. Le esperaba José Joaquín Puig de la Bella Casa, subsecretario de Exteriores, con una ambulancia en la pista en la que le instalaron sentado en el asiento delantero entre el conductor y yo.
escoltado por 2 motoristas para que los pocos periodistas que habían madrugado para recibirle no pudieran ni acercarse. Perdón, me desordeno, volvamos al primer escenario. Cajal muere con todos los demás en la embajada. Cuánto más fácil hubiera sido todo sin él. Con todos muertos, los 2 gobiernos hubieran salvado la cara fácilmente. Hubiera sido posible excusarse y aceptar excusas, apelar a la mala suerte, a la falta de coordinación, poner en boca de Máximo peticiones de auxilio que nunca se produjeron y hubieran justificado la presencia policial. Pero no. Ahí estaba Cajal con su aspecto distante y su mirada tímida para elegantemente, sin aspavientos, reclamar justicia, para narrar una y otra vez los hechos que con la terquedad de la evidencia se imponían impidiendo cualquier solución de compromiso. No quiero decir con esto que a los muertos les hubiera ido mejor. Al contrario, gracias a Máximo no se permitió en ningún momento a sus verdugos ni a la historia mirar para otro lado. En la página 123 del libro queda dicho todo esto. Te leo, Yago. No sé qué nos sucede con la política exterior española, pero a veces, a pesar de tener todas las razones en la mano, como en el caso del asalto a nuestra embajada de Guatemala, no aprovechamos ni debida ni correctamente las ventajas incuestionables que se nos ofrecían. Y continúas. Solicité a la Oficina de Información Diplomática que mi informe, que ya no era mío, sino de Exteriores, se publicara en los denominados cuadernos azules que distribuía entonces internamente el Ministerio por un doble motivo: para dar a conocer la cruda realidad de los hechos descritos, para que la verdad resplandeciera y para resaltar la profesionalidad, buen hacer, incuestionable valor y sensatez de un gran embajador de España, Máximo Cajal. Y terminas diciendo: ignoro las razones por las que mi solicitud no fue atendida, y menos estando al frente de la Oficina de Información Diplomática el excelente diplomático Inocencio Arias. Mientras tanto, por si sus intereses pudieran verse amenazados, dices en la página 123, la colonia española, presa de una crisis de temor y falta de realismo, la colonia española en Guatemala, presa de una crisis de temor y falta de realismo, concedió su máxima distinción, la medalla de oro de la beneficencia, al presidente Lucas García, para, abres comillas, mejor proteger los intereses de la colonia en peligro tras la rotura de relaciones, cierras comillas. No recordaba ese episodio, pero me encaja a la perfección con la opinión que las actitudes de unos y otros en aquellos momentos me merecen. Claro que todavía es casi peor cuando añades: no busque el lector referencias a la entrega de la medalla en los anales de la beneficencia, porque no los encontrará. La vergüenza y los horrores se ocultan. En la página 127, Yago, te refieres a la reanudación de relaciones diplomáticas por el gobierno socialista y dices de Felipe González. Contradiciendo claramente su postura, muy bien definida ciertamente cuando estaba en la oposición, reanudó relaciones con el gobierno golpista de facto del general Mejía Víctores, que había efectuado además declaraciones públicas vejatorias contra Cajal, al que acusó en agosto de 1983 de intermediario de la subversión. No me lo podía creer, exclamas. En fin, por suerte para todos, poco queda ya de aquella España 34 años después. Quedará este libro, y quedará el libro de Cajal, Saber quién puso fuego ahí, que publicó en el año 2000 Diego Hidalgo y para el que tú también, Yago, enviaste una colaboración entonces. Ya está todo dicho, todo probado, no quedan dudas sobre lo que pasó ni por qué pasó, todos sabemos ya todo. Cajal murió de un ictus el 3 de abril de este año, 34 años más tarde, desplazado de su vida y sus afectos, sin haber superado su angustia de superviviente y rodeado de ese halo de violencia latente que le acompañó para siempre desde aquel 31 de enero. No hemos recibido la familia, por cierto, pésame oficial alguno del Exteriores, pero tampoco importa ya. Lo que importa mientras estemos aquí, como dijo Oscar Niemeyer, es la vida, la gente, abrazar a los amigos, vivir feliz, cambiar el mundo y poco más. Muchísimas gracias.
Aunque es más conocido como presidente de las Cortes y luego como defensor del pueblo, en la dilatada vida de don Fernando Álvarez de Miranda hay muchas otras etapas. Desde haber sido perseguido por asistir, gracias a sus vínculos con la democracia cristiana europea, al llamado contubernio de Múnich, hasta ser, a mitad de los 80, embajador de España en El Salvador y, quizás más importante, amigo y correligionario de los entonces primeros presidentes civiles electos, el guatemalteco Vinicio Cerezo y el salvadoreño José Napoleón Duarte. Don Fernando tiene la palabra. Muchas gracias a todos los que en este momento asisten a un momento de recuerdo emocionante de la política exterior española con la presentación del libro del embajador Pico de Coaña sobre lo que significó el asalto a la Embajada de España en Guatemala. Yo tuve oportunidad de conocer a Máximo precisamente cuando él se incorporó a la embajada. Resultaba que en el año 79, en mi etapa de diputado de la legislatura, de la primera legislatura después de aprobada la Constitución, fui convocado por Amnistía Internacional para ir a Guatemala con motivo de un conflicto que existía con la empresa Coca-Cola y que a Amnistía Internacional le interesaba que se fuera a hacer una especie de informe por un grupo de que ellos llamaban personas indicadas, y ese informe se hiciera luego público. Efectivamente, yo acepté la invitación y fui acompañado de un sindicalista suizo y de una de las funcionarias de Amnistía Internacional que nos acompañó en el viaje. Llegamos a Guatemala y estuvimos pues en el entresijo de lo que significaba en aquel momento la situación del general de división presidente Lucas García. La verdad es que en esa visita a Guatemala, en condiciones, como digo, de investigar lo que pasaba y de hacer las posibles gestiones para solucionar el conflicto sindical con Coca-Cola, me permitió por primera vez conocer la realidad centroamericana. Y fue para mí impactante y apasionante. Estábamos pues en aquel momento viendo a ver cómo conocíamos de la situación por la que estaba atravesando el pueblo guatemalteco, y en ese sentido nos movimos. Yo tuve ocasión de trasladarme a Chichicastenango, a un sitio que es realmente maravilloso, a la iglesia que allí tenían los misioneros del Sagrado Corazón, una iglesia que era un poco ecumenista, porque dentro de la propia iglesia había grupos de protestantes, grupos de maya y grupos católicos con una imagen del niño Jesús con barba que nunca había visto yo, y que no sé si significaba algo en relación con los españoles. El sacerdote que dirigía, estaba al frente de aquella iglesia y al que yo le estuve interrogando sobre la situación por la que estaba atravesando los indígenas de Guatemala, fue claro y rotundo, diciéndome que con aquel régimen militar estaban siendo realmente perseguidos y estaban padeciendo, diríamos, una persecución racial que era muy desagradable y que había que de alguna manera denunciar. Luego estuve en la propia capital
y tuve allí ocasión de conocer al inolvidable Jaime Ruiz de Árbol, que nos recibió a la Comisión de Amnistía Internacional en su casa y nos hizo una exposición realmente, creo que magistral, también de la situación de lo que estaba pasando en el país. Tuve también ocasión de conocer al vicepresidente de la República y, desgraciadamente, también al que era entonces ministro de la Gobernación, un personaje, Donaldo Álvarez Ruiz, de triste memoria, que al recibir a la delegación y tener noticia de que yo era diputado de la transición española, me comentó que él había estado en España, que había estado visitando distintos lugares y distintas, diríamos, instituciones, y que no le aportaba nada de lo que había hecho la transición, que lo único que le había interesado eran las armaduras que había en Toledo. Dije, bien, está usted bien informado entonces de lo que es la transición española. Este personaje al que hace referencia Yago Pico de Ocaña en su magnífico libro, era un personaje realmente nefasto. Nefasto porque, siendo ministro de la Gobernación, siendo ministro del Interior, él mismo se encargaba de dar golpes y secuestrar a gente a la que luego le pedía rescate, y los tenía incluso en algún caso en su propio domicilio, donde había preparado una especie de zulo, y allí luego lo recordarían algunos de los que habían estado, le sometía al chantaje de pedirles el secuestro. Este era el ministro de la Gobernación de aquel país, que en aquel momento tuvo la decisión de acabar con lo que estaba en aquel momento pasando en la Embajada de España, que efectivamente el día 31 de enero de 1980 había recibido una, diríamos, pequeña invasión de 30 y tantos indígenas del Quiché que estaban en Guatemala, para pedir que se hiciera pública sus reivindicaciones, que se investigara el asesinato de 6 de sus compañeros que habían sido, pues, diríamos, enterrados de una forma clandestina en el propio Quiché, y que querían, a través de la Embajada de España, porque no tenían en aquel momento otra oportunidad, a través de la Embajada de España, hacer pública su protesta. Entraron en la embajada, realmente la ocuparon, eso es un hecho cierto, pero fue una ocupación pacífica, hasta que la policía, las fuerzas de seguridad del gobierno del presidente Lucas, que nunca tuvieron la autorización, sino todo lo contrario, del embajador Cajal, entraron violentamente en la Cancillería de nuestra embajada. Entraron y lo que pretendían, por supuesto, era hacerse con, diríamos, con todos los que estaban allí en aquel momento presentes, no solo los campesinos que habían ido del Quiché, sino los propios representantes de la diplomacia española, y me imagino que presionarnos
y hacer de ellos una situación de ignominia para el país, para nuestro país. Gracias a la situación que se produjo dentro, gracias, digo, desgraciadamente, en el despacho del embajador Cajal, en el que se habían refugiado todos los que estaban aquí dentro de la Cancillería, fueron masacrados con unos aparatos posiblemente de procedencia israelita que lanzaban gases paralizantes, una serie de todos los que estaban allí reunidos, en un momento en que uno de los ocupantes campesinos había lanzado una bomba de fabricación casera, un cóctel Molotov, que produjo, pues en fin, el incendio. Pero claro, es un incendio en el que, como muy bien se aclara en el libro de Pico de Coaña, ese incendio en 3 minutos acabó con la vida de 30 y tantas personas. ¿Cómo es posible que eso fuera así si no había un líquido distinto de lo que es la simple gasolina? El hecho es que allí murieron los 30 y tantos ocupantes. El embajador se pudo salvar de una manera arriesgada y de alguna manera seguir su aventura. El gobierno que en aquel momento presidía Adolfo Suárez y del que formaba parte nuestro querido Marcelino, rompió las relaciones diplomáticas con Guatemala, y las rompió de una manera justa, porque lo que habían hecho estaba en contra de todo el derecho internacional y en contra de toda humanidad. Yo no me quiero extender más, pero sí quiero decir que mi conversación con Máximo Cajal, al que, como digo, pude saludar en el momento que él se incorporaba, la primera visita, él llegaba a Guatemala a hacerse cargo de la embajada, y en el aeropuerto coincidimos. Yo le di cuenta de lo que habíamos hecho en el informe de la Comisión de Amnistía Internacional, y él me dijo, y vi que estaba dispuesto realmente a trabajar defendiendo los intereses de España. La verdad es que después de 30 y tantos años, recordar aquellos hechos, recordar la situación de Centroamérica, recordar lo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se tuvo que hacer tanto en Guatemala como en El Salvador, donde luego me tocó, pues en fin, durante 3 años representar a España en la embajada, y donde también tuvimos una invasión en fin, del ejército, pero felizmente ahí nos pusimos firmes y les echamos de la embajada en un momento determinado en que estábamos acogiendo a los guerrilleros que tenían en aquel momento conversaciones con el gobierno para buscar la paz. Pero me estoy extendiendo y no quiero cansarles. Quiero decir que el gobierno y los distintos gobiernos tuvieron en aquel momento, en aquellos años después de la transición, no solo que recibir visitas de quienes querían venir a saber lo que había pasado en nuestro país, cómo habíamos conseguido la paz después de tantos años de dificultades y de enfrentamientos, sino que tendríamos nuestra presencia en América Latina, en Iberoamérica y de forma especial en Centroamérica. A Iago Pico de Coaña le tenemos que agradecer de una forma muy especial el que haya en este momento resucitado la memoria
de un gran embajador de España, Máximo Cajal, al que todos debemos en este momento dedicar nuestro recuerdo emocionado. En aquellos primeros años de la democracia española, el principal objetivo de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores era abrirse al mundo y establecer relaciones con todo tipo de naciones, como muy bien explicaba y le oí explicar a don Máximo Cajal. Por eso debió ser especialmente duro para el entonces ministro de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja, primero que muriera en acto de servicio un joven diplomático y luego, en vistas de la nula explicación, tener que romper relaciones con un país hermano. Pero mejor que nos lo explique él mismo, por favor, señor Oreja. Muchas gracias, querida Bea, queridos compañeros de mesa, señoras y señores, queridos compañeros, veo muchos diplomáticos aquí, y creo que es, Bea, muy reconfortante que en un momento tan triste como este veas tan numerosísimas personas que están aquí alrededor tuyo, porque en realidad estamos alrededor tuyo en el recuerdo y en la memoria de Máximo. De manera que eso es algo que no es frecuente, porque hay muchos actos y hay pocas personas, pero esta cantidad de gente, los que ves aquí y otros muchos que están en otras salas, demuestran el cariño que sienten a Máximo y que te sienten a ti y quieren sentirse todos y queremos sentirnos muy cerca tuyo. Yo voy a intentar, porque ya muchas cosas se van diciendo y hay otros oradores después, pero voy a intentar explicar y exponer un poco lo que fue aquello en aquel momento, tal y como yo lo viví. Evidentemente es muy difícil, cada uno está en un papel en un momento determinado y yo voy a contar qué es lo que vi, qué es lo que hicimos en aquel momento y cuáles son las experiencias que tuvimos. Quiero decir que el libro de Iago Pico de Coaña es un libro excelente. Los que no lo hayan leído, yo les recomiendo que lo lean, porque es un libro que está muy bien hecho, está muy bien construido, se lee muy fácilmente, en unas cuantas horas se lee el libro y merece la pena. Es un ejemplo de un libro bien hecho y yo quiero animarle a Iago que siga escribiendo, que no se limite solamente a él, se haga otras cosas, porque realmente ha demostrado que tiene una magnífica pluma, tiene una magnífica memoria y realmente sabe conducir muy bien el tema. El 31 de enero de 1980, a las 6:25 de la tarde, y yo les hablo con la ayuda del libro, con mis recuerdos y con unas notas que yo guardo, porque yo he guardado papeles de toda mi época, bueno, desde el año 1960, que yo entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores y tengo un inmenso archivo que lo he donado a la Academia de Ciencias Morales y Políticas y hace unos días he ido allí y he encontrado unos papeles en una gran carpeta que pone Guatemala. De manera que he podido contrastar, ya digo, el libro, mis recuerdos, pero también las notas, las fichas y los apuntes que tenía guardado ahí. El día 31 de enero de 1980, a las 6:25 de la tarde, recibo la noticia de que nuestra embajada en Guatemala ha sido ocupada. Una noticia de la agencia. A los pocos minutos me llama el embajador Cajal para darme la noticia de que un grupo de unos 30 campesinos procedentes de la región de Quiché habían entrado en nuestra representación. Días antes, el embajador me había informado de un viaje que había realizado junto al secretario Ruiz del Árbol a la diócesis de Quiché, integrada casi en su totalidad por sacerdotes españoles, misioneros del Sagrado Corazón, para interesarse por su trabajo. Un embajador en un país, cualquier país, pero en un país americano, español, con una presencia española viva, es natural que viaje por los distintos pueblos, por las distintas localidades y que visite a los españoles allá donde se encuentran. Esto es lo que hace un buen embajador. Es mucho más cómodo quedarse en casa, pero lo que hace un buen embajador es visitar esos países y visitar esas personas. Se interesó por su trabajo y allí estos religiosos, misioneros del Sagrado Corazón, le explicaron las dificultades
por las que atravesaban los habitantes de la región y el malestar que existía entre ellos. Ya lo sabía el embajador, pero es bueno el saber que estos se lo transmitieron. Y a mí me interesa decir esto porque algunas veces se ha dicho, incluso en su momento por alguna formación política y desde luego por algunos medios de comunicación, se acusó al embajador Cajal, y algunos siguen haciéndolo, de haber contribuido a organizar la expedición de los campesinos, lo que en absoluto me consta, por consiguiente lo rechazo totalmente. Pero esto es importante porque evidentemente, claro, una cosa es que haya ido ahí a instigar, no, eso es falso. Otra cosa es que pudiera ofrecerse a los religiosos en las necesidades que tuvieran. Vuelvo a la descripción de los hechos. El embajador, al producirse la entrada en la embajada de los campesinos, que llevaban, y esto también conviene decirlo, más de un mes en la capital, es decir, que no es una cosa que de repente, porque se ha querido trazar la imagen de que el embajador va al Quiché, habla con nos, dice, vengan ustedes allí. No, había 300, 400, pero que estaban ya en la capital. Y estaban tratando de que sus reivindicaciones fueran escuchadas. En el momento de la entrada, el embajador les manifiesta que están violando las normas internacionales de inmunidad. Por consiguiente, no es que él esté pidiendo la entrada, sino que no puede impedir la entrada. Entran de una forma abrupta y lo que les dice y les manifiesta el embajador es que están violando las normas de inmunidad. Y en ese momento yo intento ponerme en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores. En cuanto he recibido la llamada, he querido hablar con el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala y no puedo hablar con él, no se pone él, y finalmente hablo con el viceministro de Exteriores. Ahí hay una duda. He visto en el libro que se dice que hablé con el ministro. Yo, en las notas que tengo mías, es que no pude hablar con el ministro. Yo no me acuerdo. Pero tengo la sensación de que no pude hablar con el ministro. Y entonces se fue manipulando la información que llegaba de la presencia de la policía que se disponía a entrar en la embajada, y ahí hay mucha confusión respecto a lo mismo, pero yo la idea la tenía bastante clara de lo que había sucedido. Es decir, que hay un intento de una entrada y casi es un pretexto la presencia de aquellas personas, de aquellos campesinos que estaban dentro, y hay un intento y un esfuerzo porque se produjera, no sé si exactamente lo que se produjo, pero que sí había una intención de ocupación de aquello. A partir de entonces, mi información procedía únicamente de las agencias de noticias. El embajador no me podía llamar, el secretario no me podía llamar, no tenía por consiguiente más comunicación y más información que la que venía de las agencias de noticias. Supe que la policía había entrado utilizando hachas, machetes, pistolas, botellas explosivas, y en ese momento sé también, porque ya me había advertido el embajador de la visita que iban a hacer 3 personas, entre las cuales uno de ellos era un antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Molina Orantes, a quien yo había recibido en Madrid y con quien yo había trabado buena amistad, una amistad de poco tiempo, pero sin embargo eso ocurre, es decir, que hay personas con las cuales se da uno cuenta de que se va a entender uno bien, y con y luego tuvo la amabilidad de regalarme una caja de plata, y puedo decirles, y se lo enseñé a Yago Pico de Coaña el otro día, que yo desde entonces esa caja de plata está encima de la mesa en el salón de mi casa. Podía haber otras, pero la que tengo es esa precisamente. Por eso cuando vino Yago con el libro, yo le llevé a que viera aquello. No es que lo había puesto esa mañana, no se ha retirado de mi casa desde el año 1900, yo creo que fue el 79 o 78 o 77, no sé, cuando vino Morantes. A partir de entonces, bueno, yo en ese momento, quiero ir un poco deprisa porque si no me voy a extender demasiado, pero sí puedo decirle que naturalmente me puse en contacto enseguida con el presidente del gobierno. Al presidente del gobierno me dijo, bueno, yo creo que debemos de tener una reunión, y dije sí, yo creo, presidente, que o bien una reunión de consejo o por lo menos de unos ministros. Y convocó a unos ministros, convocó a 3 ministros y
pidió también que fueran los dos vicepresidentes, Gutiérrez Mellado y Abril Martorell. Esa reunión, en la cual fuimos siguiendo las noticias, las únicas que recibíamos eran las noticias que nos llegaban de las agencias, estuvimos desde las 12:30 o 1 de la madrugada, que fue cuando nos convocó el presidente Suárez, hasta las 6 de la mañana. Y seguimos en Moncloa puntualmente el desarrollo de los acontecimientos a través de las noticias. Y el presidente, cuando terminamos a las 6 de la mañana, dijo: voy a convocar una reunión del Consejo de Ministros, y se celebró un Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros, en cuanto empezó la reunión, y yo lo recuerdo perfectamente, lo primero pedí la palabra y dije: yo quiero decir algo, y esto es textual, dije: para un diplomático solicitar la ruptura de relaciones es casi contra natura. En este momento, yo sin ninguna duda pido que inmediatamente se rompan relaciones diplomáticas. Se hizo así, se acordó la ruptura de relaciones, yo llamé al embajador de Guatemala, le expresé todo el disgusto y la indignación que sentíamos, y a partir de entonces pues fuimos siguiendo las noticias que nos iban llegando. No voy a entrar en los pormenores de las noticias que ya se saben y que se conocen por el libro. Sí quiero decir que en ese momento dispusimos de lo siguiente. Yo pedí al director general de Iberoamérica, Pedro Bermejo, que está aquí, que es un gran diplomático y a quien conozco desde antes de entrar en la escuela, pero estuvimos juntos en la escuela, somos compañeros estrictos, y yo le pedí que se trasladara inmediatamente a Guatemala. Y con él, el director de Centroamérica, Antonio Sánchez Jara, e igualmente se convocó al embajador en San Salvador, Víctor Sánchez Mesa, para que desde Salvador fuera a Guatemala y que en definitiva se formase un equipo de personas allí que pudieran seguir aquello. Quiero decir que la actuación de todos ellos fue muy valiosa, y una colaboración valiosísima fue la de Iago Pico de Coaña. ¿Por qué? Porque Iago Pico de Coaña había estado cerca de 5 años en Guatemala, conocía muy bien aquello, era ya un gran diplomático y había sido destinado recientemente a Nueva York. Y entonces yo pedí que de Nueva York fuera a Guatemala para poder ayudar, y se quedó, me parece que varios meses, 3 meses o 3 meses y medio. Bueno, no voy a entrar en más detalles de aquellos momentos que están recogidos con gran rigor en el libro que presentamos. Debo decir que aquella noticia causó una gran sensación en España y en el mundo. Yo recuerdo que entre las múltiples llamadas de ministros que recibí, una de ellas fue la de Cyrus Vance, secretario norteamericano de Estado, y de varios ministros europeos e hispanoamericanos que mostraron su solidaridad. El 4 de febrero llegaron a Madrid los restos mortales de Jaime Ruiz de Árbol. Yo me emociona mucho ver aquí a sus 2 hijos. Realmente ellos conocieron de muy pequeños a su padre. Yo no conocía a mi padre. Yo soy hijo póstumo y por consiguiente estoy en condiciones de entender mejor a los que han conocido pero muy niños. Yo no tuve ni siquiera la suerte de conocerle de niño. Y viajaron la viuda, los hijos Jaime y Lola, el féretro se trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. Respecto de... Yo quiero, por lo demás, remitir ya al libro del embajador, pero quiero mencionar un par de cuestiones. Primero, algo que tengo apuntado aquí y que viene también brevemente en el libro, que es, yo convoqué una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Y, naturalmente, yo estuve allí al frente de la presidencia del Gobierno y tuve un debate sumamente agrio y desagradable, el más desagradable que yo he tenido nunca en el Congreso de los Diputados, y aquella época el presidente se acordará que había muchos debates que eran agrios e incómodos y desagradables, pero este sin duda alguna fue el más agrio, con el representante de Fuerza Nueva, Blas Piñar, que afirmó que, y lo tengo apuntado aquí, el fuero de extraterritorialidad solo era aplicable a las embajadas que cumplan estrictamente su función, dando a entender que los asaltantes a la sede diplomática no eran campesinos, sino guerrilleros contra el régimen de Guatemala.
A continuación, acusó al embajador Cajal de no urgir la presencia de la policía y de convertirse en coadyuvante de la gravísima infracción cometida por los asaltantes y solicitó una comisión para investigar la actuación de nuestras embajadas en Centroamérica. Ustedes comprenderán muy bien la irritación que yo tuve en ese momento y tuve una intervención durísima porque estaba indignado de lo que se puede decir, una actitud tan miserable como aquella. Yo no podía admitir la difamación de un embajador y además un embajador cuyas virtudes humanas y profesionales destaqué allí con énfasis en aquella reunión de la comisión y califiqué concretamente con estas palabras que he recogido aquí de mis papeles de ignominia e infamia la intervención de Piñar, que por cierto me emplazó a un debate televisivo sobre los sucesos producidos. Por consiguiente, quiero que vean el clima y el ambiente que había en aquel momento y la tensión que existía. Y concluyo ahora con unos breves comentarios. Primero, la felicitación que he hecho al principio, pero yo quiero reiterarla, al embajador Pico de Coaña por este libro. Era muy necesario, y es muy necesario, fijar con claridad lo que sucedió en el asalto a la embajada. Han pasado muchos años, pero es necesario que esto quede vivo y, por consiguiente, la presencia de todos ustedes, lo que ustedes transmitan, la lectura que ustedes hagan de este libro, es muy importante que se lo digan a los demás, que lo comenten, porque esto sigue vivo y, por consiguiente, es muy importante que se conozca. Por otra parte, quiero decirles también que yo celebro que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico haya recogido con fidelidad la realidad. Estos días se está celebrando en Guatemala el juicio por la quema de la Embajada de España. Y agradezco al secretario de Estado para Hispanoamérica que me haya facilitado puntualmente la información. Yo he recibido práctica, no todos los días, pero casi una vez por semana al menos, todos los papeles, todos los documentos de lo que está ocurriendo, porque yo quería tenerlos para saber exactamente cómo estaba discurriendo este juicio. Hay un acusado allí, en este momento, que es Pedro García Arredondo, que participó en el asalto. Este era jefe del temido Comando 6 de la Policía Nacional, a quien se atribuye la responsabilidad y mando directo en el operativo del asalto. Los otros presuntos responsables han fallecido o siguen en paradero desconocido. El juicio ha celebrado varias sesiones y, según ha manifestado el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Guatemala, yo esto lo digo con toda la reserva porque no sé lo que va a ocurrir, pero la sensación que él da, este alto comisionado, es que el tribunal que lo dirige es al parecer competente y ofrece garantías. Habremos de esperar dentro de unas semanas o meses para saber si eso es así, pero esa es la impresión. Y yo concluyo manifestando primero el afecto, el cariño a Bea. Realmente yo quiero decir que siento por ella un gran afecto y un gran reconocimiento también por la actitud de su marido, que fue valiente y que yo le llamé, en cuanto llegué al ministerio, al poco tiempo de llegar al ministerio, le llamé para que fuera director general. Le llamé que fuera director general de OID. Y me ha recordado Bea hace un momento, yo no me acordaba exactamente de eso, que él me dijo que estaría solo un año de director general, porque le gustaba cambiar y no quería estar solo mucho tiempo. Y al cabo de un año, o año y medio, ¿no? Debe estar un año aproximadamente, vino a verme y me dijo que quería un destino. Y yo le dije, no, hombre, pues si no llevas más que un año, no, pero ya te prometí, ya te dije que no estaría más que un año. Y entonces estaba vacante la embajada en Guatemala y él estaba muy contento y se fue a Guatemala. No sabía lo que iba a ocurrir, pero quiero decir que es una muestra de que era realmente un profesional de cuerpo entero y tenemos que tener todos su memoria y su recuerdo. Y, evidentemente, a los hijos del árbol, yo quiero decirles que tienen que estar orgullosos de su padre y que tengan y que mantengan, y estoy seguro que lo hacen y estoy seguro que lo harán siempre, vivo el recuerdo del servicio a España que hizo su padre. Y ahí hago mi felicitación más cordial por este intento de despejar la verdad en un tema tan manipulado, tanto en España como en Hispanoamérica. Y le insisto en que siga trabajando. Necesitamos personas que con rigor y con ejemplaridad descubran el pasado
y que alienten a las jóvenes generaciones a labrar el porvenir. Muchas gracias. Bueno, a quien le tocó gestionar en detalle in situ este dolor y una situación tan incierta como esta fue al entonces director de Iberoamérica, el embajador don Pedro Bermejo. Por favor, cuéntenos los detalles. Pues a pesar de que mis predecesores en el uso de la palabra ya lo han dicho por activo y por pasivo, yo no resisto a la tentación de decir que hay que leer el libro de Yago con la máxima atención y de pe a pa. El libro es triplemente importante. Por una parte, él vivió muy de cerca los sucesos, conocía el medio y, por otra parte, se ha documentado exhaustivamente y con el máximo rigor sobre lo que ocurrió en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. A este libro solo le pongo un pero. Es un libro tardío. A mí me hubiera gustado que se publicara cuando estaba vivo Máximo Cajal y estaba viva Lola Ruiz del Árbol. El libro les hubiera dado muy honda satisfacción al poner de manifiesto urbi et orbi que las acusaciones que contra Máximo se pusieron en circulación por obra y gracia del malhadado gobierno de Guatemala eran falsedades atribuibles a la más vil de las infamias. El grave pecado de Máximo fue haber salido vivo de aquella hecatombe, quedando así constituido en único testigo de lo que realmente aconteció en la embajada. Si de algo estoy de alguna manera orgulloso, es de haber contribuido, en cierto modo, a la supervivencia de Máximo, haciendo caso inmediato a los consejos que nada más llegar a Guatemala me dieron el embajador de Venezuela, don Jesús Elías, y el embajador de Costa Rica, el señor, ¿cómo se llamaba? Mario Esquivel. El consejo era que había que sacar a Máximo inmediatamente del hospital donde estaba y trasladarlo a casa y a la residencia del embajador de los Estados Unidos, pues era el único lugar seguro donde se podía alojar. Confieso que la idea de llevar a Máximo a la casa del embajador Frank Ortiz no me hacía totalmente feliz. En la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica queríamos creer, en consonancia con el entonces ministro de Asuntos Exteriores aquí presente, que en aquella parte del mundo, es decir, en Iberoamérica, nos era posible hacer una política mínimamente autónoma, orientada primordialmente a la defensa de los intereses españoles. De ahí pues, que sugiriera, cuando me dijeron que había que sacar a Máximo de la embajada, en vista de lo acontecido con el otro superviviente, de ahí que sugiriera que lo lleváramos a su residencia, pero los colegas venezolano y costarricense no estaban de acuerdo. De la misma manera, me dijeron, de la misma manera que han invadido la Cancillería, podrían invadir la residencia por más que estuviera protegida por la extraterritorialidad. En vista de aquello, evidentemente, yo me dispuse juntamente a proporcionar el traslado
de Máximo a la residencia del embajador Frank Ortiz en los Estados Unidos. Juntamente con Antonio Sánchez Jara, aquí presente, fuimos a ver a Frank Ortiz, el embajador de Estados Unidos, para pedirle si estaba dispuesto a recibir a Máximo en su casa. Frank nos pidió, o nos dijo, se ausentó un momento y nos dijo que iba a consultar a Dolores, a su mujer, y una vez obtenido el consentimiento de Dolores, o quién sabe, a lo mejor el de la CIA, nos dio luz verde para que le llevásemos a Máximo. La supervivencia de Máximo fue un duro golpe, decisivo, diría yo, para las autoridades locales de Guatemala. Su primera justificación de los hechos fue que la masacre ocurrida en la Embajada de España había sido obra de fuerzas terroristas clandestinas. Esa fue la primera justificación. Y la segunda, que la entrada de la policía se había producido por una angustiosa llamada de auxilio hecha desde la embajada. Mentira tras mentira que con Máximo vivo eran difíciles de sostener. Se inició a partir de entonces una intensa campaña de difamación del embajador Máximo Cajal. El responsable de las muertes ocurridas en la embajada, incluidas las del diplomático español Jaime Ruiz del Árbol y la de los personajes guatemaltecos don Adolfo Molina Orantes y don Eduardo Cáceres Lenov, era de Máximo y solo de él, quien, en connivencia con los indígenas del Quiché, había organizado y planeado la ocupación. De tan insigne campaña se hicieron eco, primero, un canal de televisión y algunos diarios después. Se hizo eco también, y esto era lo más grave, el embajador de Guatemala en México, señor Palmieri. Precisamente estaba yo protestando con toda la energía de que soy capaz, o de que era capaz, al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Castillo Valdés, por aquellas horribles acusaciones del señor Palmieri. Y cuando estaba yo en el uso de la palabra, al ministro guatemalteco le pasaron un papel que él, a su vez, me pasó a mí con inocultable satisfacción en la cara. El papel decía textualmente: la Embajada de España en San Salvador ha sido ocupada por las Ligas Populares 28 de febrero a las 11 de la mañana. Debo confesar que ahí se me cayeron los palos del sombrajo. Así terminó para mí la triste misión que me había llamado a Guatemala. Un par de horas más tarde, yo salía para San Salvador en una avioneta alquilada. Triste misión, digo, principalmente, evidentemente, por las demasiadas muertes ocurridas, pero no solo por ellas. Triste también por otras razones, aunque sean de menor cuantía. El embajador de España en Guatemala, inmediatamente anterior a Máximo Cajal, había dicho de Máximo, que era comunista y que a donde debía haber ido destinado era a la Cuba de Fidel Castro. Las infamias lanzadas contra Máximo al producirse la tragedia de la embajada, infamias dignas de figurar en el conocido libro de Borges, Historia Universal de la Infamia. Esas infamias, digo, cayeron en el terreno abonado por las malhadadas palabras del precedente de Máximo, palabras de las cuales, por lo demás, yo había tenido noticia en Madrid antes del 31 de enero de 1980, el día de autos, porque me las había contado el embajador de Guatemala en España, señor Páez Novales. Creo que era una persona decente.
de calumnias similares a las propaladas por los guatemaltecos contra Cajal, se hicieron eco en España el diputado don Blas Piñar, en una desgraciada e injusta, profundamente injusta, como ha puesto de manifiesto el ministro Oreja, de una, desgraciada intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, y además, y también, algunos periodistas del Alcázar y aun de la Hoja del Lunes. Pero incluso miembros del cuerpo diplomático español hubo que las creyeron. Y el presidente de la Asociación Española de Beneficencia de Guatemala, actuando como lo hubiera hecho don Celestino Galindo, el ínclito jefe de la colonia española en Santa Fe de Tierra Firme, el valleinclanesco país de Tirano Banderas. Ese señor, impuso solemnemente al presidente de la República de Guatemala, el general don Romeo Lucas García, la medalla de oro de la Asociación Española de Beneficencia. No diré yo, como Jaime Gil de Viedma, que de todas las historias de la historia de España, la más triste, que de todas las historias de la historia, la más triste es la historia de España, porque siempre acaba mal. Pero sí diré que algunas de nuestras historias acaban mal, y esta es una de ellas. Acaba mal por todo lo que me ha dicho y porque salió a relucir algo del cainismo que alienta en el alma de algunos españoles. Por otra parte, cuando se publica este libro del gran Yago, que merece todo tipo de elogios, Máximo Cajal y la entrañable y Lola Ruiz del Árbol, la entrañable viuda de Jaime, que era un motivo importantísimo para venir a verla a esta casa, Máximo y Lola están muertos. También es un motivo para la tristeza. Menos mal que nos queda Bea. Bueno, a pesar de todo lo que hemos oído, y porque no siempre las historias terminan mal, España siguió incansable apoyando cualquier esfuerzo para terminar con el drama del conflicto guatemalteco. Y entre el público hay algún protagonista anónimo de algún intento fallido. Finalmente, tras arduas negociaciones entre la guerrilla de la URNG, las Fuerzas Armadas y el gobierno de civil Álvaro Arzú, en 1996, y ya con toda la demás región pacificada, llegó la paz a Guatemala. Pero, como muy bien explica el veterano diplomático que nos ha convocado aquí, don Yago Pico de Coaña, la paz hay que construirla. Y para eso, con apoyo de España y otros países amigos, Naciones Unidas dispuso primero de una misión que verificaba los acuerdos, y visto que esos cambios no alteraron la tradicional inacción de la justicia guatemalteca, la ONU formó entonces, después y años después, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que durante 5 años ha presidido el fiscal español Carlos Castresana. Cuéntenos, señor Castresana. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Yago Pico de Coaña particularmente, a todos los asistentes. Podríamos hablar mucho de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo voy a decir muy poco y, naturalmente, lo que voy a decir tiene relación con lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. En 1980 yo era un recién licenciado en Derecho, estaba empezando mi ejercicio profesional, nunca había estado en América y, por lo tanto, los hechos que se están narrando me encontraron lejos en todos los posibles sentidos de la palabra.
y siguieron lejos de mi vida y de mi realidad y de mi actividad durante décadas. Después de unos años como abogado me hice fiscal, después de unos años como fiscal de a pie me hice fiscal antidroga y luego anticorrupción, y en 2003 estaba yo con un permiso por estudios como profesor visitante en la Universidad de San Francisco, y es cuando Guatemala llamó a mi puerta. No fue Guatemala, fue el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y me dijo: ¿es usted el de Pinochet? Y yo dije: bueno, según que entienda usted por lo de Pinochet. Bueno, ¿usted es el que puso la denuncia de Pinochet? Sí, eso sí. Bueno, pues entonces tenemos una misión para usted, es una misión exploratoria en Guatemala para ver las posibilidades de crear una comisión de encuesta internacional que el gobierno de Guatemala ha solicitado a la ONU, y en aquel entonces era un modelo de comisión de investigación tripartita con 3 comisionados, uno de la ONU, otro de la propia Guatemala y otro de la Organización de Estados Americanos, para ayudar a Guatemala a desmantelar los CIACs. Y por tanto la comisión se llamaba Comisión de Investigación de los CIACs, o sea, CICIACs, un nombre horrible, pero así se llamó. Y esa misión de expertos, presidida por un alto funcionario de las Naciones Unidas, estaba compuesta por 10 personas de diferentes países y orígenes. Fuimos a estudiar las condiciones no eran fáciles, ciertamente, y era lo que tendría que haberse hecho inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, y no se había hecho. Del mismo modo que igual están negociando en Colombia o en Cuba respecto de Colombia en este momento, el acuerdo de paz no era un solo acuerdo, sino que había varios acuerdos sectoriales, y en 1994, 2 años antes del acuerdo definitivo, se había firmado un acuerdo parcial en relación con los derechos humanos que decía: los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad deberán ser desmantelados a la firma de la paz. Por cuerpos ilegales, para que nos entendamos todos, se referían a los grupos paramilitares. Por aparatos clandestinos de seguridad se referían a la inteligencia militar, que había infiltrado prácticamente todo el aparato del Estado en un esfuerzo de contrainsurgencia durante el conflicto armado. Y a la firma de la paz en 1996 esos grupos no se disolvieron espontáneamente, y en 2003 seguían ahí y habían evolucionado de lo que era la delincuencia política propia del conflicto a delincuencia común. Estudiamos las posibilidades y un magistrado de la Corte Suprema nos dijo con toda la sinceridad: eso no va a funcionar. Y le preguntamos a qué se refiere, y dice: no tiene dientes. Si hacen ustedes otra comisión de investigación u otra comisión de la verdad, hará un informe que alguien leerá, pero cuyas recomendaciones nadie seguirá. O sea que si quieren de verdad ayudar a Guatemala, hagan algo que tenga dientes. De manera que los expertos propusimos a la ONU que en vez de ser una comisión con 3 comisionados y que se limitase a entrevistar personas, fuese una fiscalía internacional. Es decir, le pusimos dientes. Y entonces fue Guatemala quien se echó para atrás, lo mandó a la Corte de Constitucionalidad, esta dictaminó que eso no cabía dentro de la Constitución de Guatemala, y la CICIACs murió antes de nacer. Y en 2006 yo me encontraba en México trabajando para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y me volvieron a llamar del mismo sitio. Y me dijeron: mire, ahora están pidiendo otra cosa, pero ¿le parece venir otra vez? Bueno, esa segunda misión de exploración éramos ya solo 2 personas, una persona de la ONU y yo. Exploramos, los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad efectivamente seguían ahí, como en el famoso cuento del que se despertó del sueño y vio que ahí seguía el dinosaurio. Y entonces adaptamos el proyecto original a las restricciones impuestas 2 años antes por la Corte de Constitucionalidad y dijimos: bueno,
si no puede ser una fiscalía internacional 100%, que sea una fiscalía que complemente a la fiscalía guatemalteca con una figura que ya existía, que se llamaba querellante adhesivo. Eso hacía el trabajo mucho más difícil porque estabas condenado a entenderte con el fiscal general de Guatemala, pero a la larga resultó mucho más positivo, por lo que voy a exponer con toda la brevedad. Y yo dije, si esto se hace así, y como ya era el único experto, pues no había muchas más opiniones que tomar en cuenta, funcionará. Y efectivamente se firmó el acuerdo en diciembre de 2006, pasaron unos meses, nada ocurría en Guatemala, que tenía que ratificar el acuerdo, y de repente, y por sorpresa, y en una situación de extrema vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad, Guatemala ratificó el 1 de agosto de 2007, y yo recibí otra llamada de Nueva York diciendo, tú dijiste que iba a funcionar, ¿estarías dispuesto a ir allí a hacerlo funcionar? Y como uno tiene cierta propensión a meterse en los charcos, yo dije, bueno, probaremos. Pero no había nombramiento, había un proceso complicado, había una terna que le elevaron al secretario general, y yo despegué un 14 de septiembre de Nueva York en dirección a Guatemala en calidad de experto, una vez más, y cuando aterricé en la ciudad de Guatemala era el comisionado. Y después me enteré, y no diré la persona porque es una persona que después me ayudó mucho en ese mandato, que era muy difícil y sigue siéndolo, un representante del gobierno de Guatemala había comparecido ante el secretario general, y eso es lo que demuestra que la sombra del asalto a la Embajada de España en Guatemala de 1980 es bien alargada. Ese representante le había pedido al secretario general, nombre a quien quiera, porque así lo disponía el acuerdo, pero por favor que no sea español. Y el secretario general, que ya era Ban Ki-moon y que tenía que jugarse de 190 y tantos países, le contestó con toda la llaneza, hubiera usted venido ayer porque ya lo he nombrado, y resulta que es un español. Pero ese es el hecho. Yo llegué y, sin embargo, después, el siguiente contacto con la realidad de Guatemala es que cuando, al bajar del avión, yo ya era el comisionado y por lo tanto había allí un coche blindado y una escolta esperándome del estado de la Guardia Presidencial, uno de los guardias, al oído, me dijo, los buenos guatemaltecos le estábamos esperando. Y nos encontramos con una comisión internacional que solo existía en el papel, que no tenía presupuesto, que no tenía personal, que no tenía sede y que tenía un mandato extremadamente difícil. La pusimos en marcha. Conseguimos el presupuesto, reclutamos el personal y la dificultad, a continuación, era reclutar a la contraparte. No fue difícil firmar un acuerdo con la Fiscalía General, otro con el Ministerio de Gobernación, para que nos cedieran fiscales y nos cedieran policías. Lo difícil era encontrar contrapartes confiables y no las había. Pero, sin embargo, la buena noticia es en todas las instituciones, incluso en una policía muy salpicada por la corrupción, en un ministerio público que estaba muy vinculado al Poder Ejecutivo y en un Poder Judicial que distaba mucho de ser perfectamente independiente, encontramos personas honestas. Y además personas dispuestas a jugarse la vida, y lo digo no en un sentido figurado, sino en su absoluta literalidad, porque todos ellos prefieren vivir en un país decente, y ese es el concepto que me parece es fundamental traer a colación aquí. Y es que una democracia no lo es solo por el sufragio, porque los gobernantes sean elegidos y renovados periódicamente mediante un proceso electoral, sino por el Estado de Derecho. Porque existan unas normas y porque la vida pública se ajuste a esas normas y porque las controversias se diriman pacíficamente con las herramientas del Estado de Derecho y no recurriendo a la violencia. En Guatemala, por no haberse disuelto esas estructuras clandestinas y a pesar de haberse firmado la paz, no fue posible construir la paz, y es por eso que se creó en 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad. Porque aunque ya no había un conflicto armado en el sentido de las convenciones y los protocolos adicionales de Ginebra, seguía habiendo un conflicto extremadamente violento.
En el primer gobierno de la paz, el de Arzú, hubo 12.000 asesinatos. En el siguiente, el de Portillo, hubo 16.000. En el siguiente, el de Vergé, hubo 21.000. Y en el que me tocó a mí la mayor parte de mi mandato, el de Colom, hubo 25.000. Las muertes violentas no han dejado de aumentar desde entonces. Y sin embargo, en esos 3 años fuimos capaces, yo creo, de dejar una semilla de Estado de Derecho. Fuimos capaces de reclutar policías a los que tuvimos que entrenar, enseñar a conducir automóviles, enseñar a disparar, enseñar a proteger. Fuimos seleccionando los fiscales y enseñándoles a investigar y a acusar y a contar con prueba de cargo que no quedase desvirtuada a la primera de cambio. Y propusimos lo que, para que ustedes entiendan enseguida, era la creación de una especie de pequeña audiencia nacional en Guatemala, porque el problema venía siendo el mismo que justificó en su día la creación de la audiencia nacional aquí, que había partes del territorio que estaban más allá del control del Estado y donde, por tanto, no era razonable pedirle a los jueces o a los fiscales que hicieran su trabajo si no éramos capaces de darles a ellos y a sus familias la protección que naturalmente les corresponde. Así pues, concentramos todas las causas de máximo riesgo, de alto impacto en la capital, en un tribunal debidamente protegido y donde nos cuidábamos de los jueces y de sus familias. Y ese trabajo empezó a rendir frutos, porque después de más de un año de preparación y de crear esa contraparte confiable que trabajaba con nosotros codo con codo y de tener que persuadir cada vez al fiscal general para que él interpusiese la querella a la que nosotros a continuación nos adheríamos, empezamos a construir los casos. Ahora hay que decir, entre comillas o entre paréntesis, que hubo que pedir la remoción de un fiscal general y pudimos ya trabajar con el siguiente, pero para hacérselo breve, en 3 años que yo estuve allí, desde septiembre de 2007 hasta agosto de 2010, fuimos capaces de obtener más de 150 órdenes de captura y en un país con un 98% de impunidad, llevar a juicio ante esos tribunales de máximo riesgo 7 casos de los que allí se conocen como de alto impacto, es decir, de personajes de primer nivel o de delincuencia organizada extremadamente violenta, y fueron 7 condenas. Y los guatemaltecos entendieron el mensaje. Y los buenos guatemaltecos, sobre todo, como la justicia siempre crea adicción, más obtenían, más querían. Y ahí se inició un proceso que ha conocido después altibajos, pero que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y ese tribunal que hoy está juzgando a Pedro García Arredondo es un tribunal de máximo riesgo que fue creado por la propia jurisdicción de Guatemala a petición de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacerle a Jaime Ruiz del Árbol y a Máximo Cajal, y es seguir apostando, no solo en Guatemala, en todo Centroamérica, en todos los países donde España es importante, porque aquella primera anécdota no tuvo continuidad, en el sentido de que yo tengo la convicción de que ser español me ha ayudado después a lo largo de esos 3 años de ejecución del mandato, porque la inmensa mayoría de la gente, todo lo contrario de aquel primer mensaje negativo que venía del presidente Vergé, que estuvo 3 meses de presidente mientras yo estuve de comisionado y nunca encontró el momento de recibirme. Él terminó su mandato sin que yo le conociera, no le conozco hasta el día de hoy, pero sin embargo el hecho de ser español infunde respeto, abre muchas puertas, obviamente no solo en Guatemala, pero desde luego en Guatemala, y yo creo que esa es la apuesta. Seguir ayudando a esos países que ellos solos no pueden, seguir ayudando desde luego a los compañeros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que siguen allí intentando construir Estado de Derecho en condiciones de extremada hostilidad, y sobre todo seguir apoyando a esos policías, a esos jueces y a esos fiscales que en Guatemala han sido capaces de enseñar
una luz al final del túnel y de enseñarle a Guatemala que ellos también pueden disfrutar efectivamente de sus derechos fundamentales, vivir en un Estado de Derecho donde las controversias no se resuelvan a tiros. Muchas gracias. Ha quedado para el último, el más importante, el que nos ha convocado aquí, el autor del libro, donde se hacen públicos esos informes internos de Exteriores de entonces, sobre lo que ocurrió durante y después del asalto a la Embajada de España en Guatemala, y que además, contra todo pronóstico, contra lo que les pasa a otros profesionales en esas carreras, siguió persistentemente vinculado a Centroamérica hasta que ésta se pacificó. Tiene la palabra don Yago Pico de Coaña. Muchas gracias por lo de importante. Yo soy un hombre pequeño, rodeado de importantes, como está claro por la mesa. Pero, en fin, se ha dicho casi todo. Pido públicas excusas al gobierno y pueblo español por la vergonzante actuación de la Policía y Fuerzas Armadas en el asalto a la Embajada de España en Guatemala, que constituyó no solo una violación del derecho internacional, sino uno de los episodios más negros de la historia guatemalteca. Eso no lo digo yo, lo dijo en esta misma sala, en la Casa de América, el señor director de programación, señor Héctor, que ya se ha tenido que marcharse por razones personales que comprendo perfectamente y le deseo lo mejor en relación con el familiar que tiene que atender. Eduardo Stein, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en el año 1996, siendo presidente Álvaro Arzú, profería aquí estas palabras. Stein fue después, entre 2004 y 2008, vicepresidente de la República, con el presidente Berger, y añadió en esa misma sesión: sentir vergüenza personal, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, sentir vergüenza personal por la insidiosa campaña en contra del embajador Máximo Cajal. Guatemala es un maravilloso país. Es un país de bellezas naturales, es un país de clima y de cultura precolombina colonial de grandes dimensiones. Es un gran país. Allí estuvimos, mi esposa y yo, 5 años, y 2 de nuestros hijos nacieron en Guatemala, una de ellas está aquí, inscritas en la municipalidad guatemalteca para que tuvieran derecho a optar por esa nación o nacionalidad, que hoy sería doble con arreglo a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. El libro pretende establecer la verdad y la lucha contra la impunidad, ahora que precisamente se está celebrando, como lo ha dicho muy bien el señor ministro, el juicio en Guatemala contra uno de los responsables, mediano responsable, pero responsable en sí. Eso es lo que pretende. Lo que describe el libro no solo es el asalto, sino sus terribles consecuencias posteriores, que parece más bien una novela negra de terror que una singularidad de hecho efectiva en una situación determinada de un proceso político, en donde se estaba ya enganchando las posibilidades de llegar a unos acuerdos de paz. Y llegó la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Comisión de la Verdad que nadie puede poner en tela de juicio, de absoluta imparcialidad, con un batallón de expertos. La Gran Comisión la presidía Betancourt, por ejemplo. Tomushat. Nadie se les puede acusar de peligrosos izquierdistas. Llega a unas implacables conclusiones en las cuales decreta la culpabilidad del gobierno guatemalteco y exime de toda responsabilidad no solo a España, sino a su embajador, excelente embajador, Máximo Cajal. Esto no ha terminado.
se establecieron al final órdenes de búsqueda y captura contra el presidente Lucas. El presidente Lucas era el representante más eximio de lo que, si han leído ustedes el libro de Miguel Ángel Asturias, señor presidente, una segunda edición en 3 años, en donde la cadena de abusos, falta de respeto a los derechos humanos, sería castigada incluso por sus propios compañeros militares. En fin, nos queda algo. Lucas y el ministro del Interior, don Aldo Álvarez Ruiz, de triste memoria, que ha definido muy bien Fernando Álvarez Miranda, estaban y están con orden de búsqueda y de captura. El primero murió, el segundo sigue vivo, lo que no sé es en dónde, ya me gustaría, pero nos falta este señor, no por afán de revancha, sino afán de justicia y de verdad. Es un momento, ya se han dicho demasiadas cosas y es un poco tarde, pero sí de homenajes y de agradecimientos. El primer homenaje a Jaime Ruiz del Árbol, por su dedicación, profesionalidad, permanente defensa de los derechos humanos y buen hacer. Amaba a Guatemala, Lolilla y Jaimillo, como os llamaba vuestra madre. Amaba a Guatemala y amaba a España. Vivió para los dos países y murió en uno de ellos, en su querida Guatemala, en estricto cumplimiento de su deber como funcionario. Máximo Cajal, ya muchas cosas han dicho que se lo merece todo por su excelente actuación. Yo no le conocía ahí, hombre, le conocía porque yo era pequeño y él era conocido. Yo le conocía a él, eso me pasa muchas veces, yo le conocía a él, pero él a mí no. O sea que no hay sospechas de antigua amistad. Se lo mereció todo por su excelente actuación ética y profesional como embajador de España y por lo que sufrió sin merecerlo. Estamos en el 500 aniversario de Santa Teresa, mujer de enorme valía y defensora no solo de los derechos humanos, sino de los derechos de la mujer, lo que hace continua y sostenidamente, por ejemplo, en Camino de Perfección. En homenaje a ella y a las grandes mujeres que tenemos, tengo que citar a Lola Cruz, Moratinos, de Ruiz del Árbol. Qué persona, qué dignidad, qué capacidad para encajar un golpe tan severo. Todavía recuerdo la salida en el avión. Vosotros dos erais pequeños, con una serenidad total, diciendo adiós a Guatemala y señalando que la llevaba en lo más profundo de su corazón. Esa era Lola, que fue además jefe de protocolo de esta casa en la que estamos ahora, compartiendo estas vivencias. Beatriz de la Iglesia, ya se ha dicho todo. Lo ha dicho ella. Yo lo único que puedo añadir es que de ambas a dos, inclusive, Santa Teresa, si hubiera, estaría la más de orgullosa por lo que habéis sufrido, por lo que habéis vivido, por lo que habéis sentido y por lo que habéis querido. Cito también a María Teresa de Villa, hija de víctimas, que está por aquí en algún lado. Su madre le coincidió, era una persona que se ocupaba de ayudar a los españoles, de facilitarles los trabajos administrativos, incluso los trabajos, y buscarles empleo, y que desafortunadamente para hacer unas consultas le coincidió en la Embajada de España y también se fue con los otros 38 personas que fallecieron. A mi mujer Mercedes, que es la que me enseñó lo que era América. Yo no lo sabía, ella sí, lo conocía mejor. Las mujeres dicen que en los diplomáticos somos un poco como, salvando tiempo la distancia, como los curas o como los militares. Si te dicen que hay que ir a un lado, no consultas ni protestas, vas. Si hay que ir a Afganistán, se va. Si hay que ir a Guatemala, se va. Si hay que ir a Siria, se va. A Irak y se va. Y luego se hace el trabajo que se puede. Y encima están las mujeres. Bueno, pues Mercedes fue mi fiel compañera de hace 43 años ya. Parece que fue ayer. Yo no me he arrepentido todavía, yo creo que ella sí. Pero en cualquier caso, también vaya para ella
como para mis dos hijas aquí presentes y para mi hijo, el recuerdo más personal, por lo que tuvieron que afrontar a distancia con las amenazas que sufrieron cuando estaban en Nueva York, Naciones Unidas, mientras yo realizaba mi trabajo en Guatemala. A todas las víctimas, homenaje también, guatemaltecas y españolas, religiosos, seglares, naturales o ladinos, las que murieron en el asalto a la Embajada de España y las que fueron vilmente asesinadas con posterioridad por defender la verdad y luchar contra la impunidad. Desde los misioneros de Sagrado Corazón, que creo que está por aquí, el superior, aquí en la iglesia de Alfonso XII, si no me equivoco, José María Galán, Faustino Villanueva y Juan Alonso, que fueron asesinados en los años 80 y 81. Es que la cadencia de las muertes posteriores es increíble. El padre Pérez Alonso, jesuita, que desapareció y todavía lo estamos buscando, nunca pudimos encontrarlo, por lo que vio en una prisión y lo que observó. Le costó la desaparición. El presidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, demócrata cristiano convencido, un caballero, por las declaraciones que hizo en contra del gobierno. La sede del instituto fue asaltada también, posteriormente a esas declaraciones, en las cuales reafirmaba una y otra vez las muertes se realizaban con plena puridad, en plena calle, a las 12 del mediodía. De 50 balazos, por ejemplo, en el caso de Bertins. Irma Flaquer, conocida periodista. Hubo un momento en que no se podía tomar contacto con ninguna de las personas que estaban a tu alrededor, porque automáticamente era amenazada en esos 3 meses y medio que permanecí en Guatemala. Y ha llegado hasta Monseñor Gerardi. Monseñor Gerardi era el obispo de la diócesis del Quiché, que tantas veces ha mencionado, y que elaboró, además del informe implacable de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, un informe del arzobispado, que se tituló Nunca Guatemala, nunca más. Pues bien, Gerardi sería asesinado 2 días después de la presentación del informe, ya en el año 98. Quiero decir con esto que la lucha continúa. A los testigos se atrevieron y arriesgaron. Jesús Jaime Fuentes, Francisco Javier López Fernández, Miguel Ángel Sagón y Ramón Parada. Su actuación, conjuntamente con la de Jesús García Ñoveros, aquí presente, propició y evitó el sacrificio del embajador Cajal. Entre otras cosas porque Jesús García Ñoveros estaba dentro de la habitación del próximo. Estuvo toda la noche actuando como secretario y vio el secuestro de Yujá, único superviviente. Hombre, si Máximo Jábal tenía algo que ver, ¿por qué matar al otro superviviente que le podía haber acusado? Comprobar si era indígena o guerrillero. En 34 años no se ha podido probar ni un nombre de guerrillero dentro de la ocupación en 34 años. Y mira que han buscado, Jesús, mil gracias por tu actuación magistral en aquel momento, sabiendo muy bien, porque lo sabía, el peligro que corría. Y fue el que me vino a decir, a pie de la escalera de Beón, nada más llegar a Guatemala, ya con las relaciones diplomáticas rotas, el peligro que corría el embajador Cajal y que había que sacarlo del hospital para llevarlo a la embajada de Estados Unidos, como bien había dicho ya mi querido amigo Pedro Bermejo, director general de Política Exterior para Iberoamérica. Cuando menciona a Máximo Cajal se me olvidó decir una cosa, conocía ya el contenido del libro. Yo lo que no esperaba es que hubiera ese ictus, vea, tan repentino que no permitiera, porque yo se lo había enseñado. De Lola lo hablé, el contexto sí, pero desde luego la parte principal del libro la conocía perfectamente Máximo y estábamos esperando a buscar un momento para publicarlo. También agradecer a las embajadas de Costa Rica, de Venezuela y Estados Unidos, porque Mario Esquivel, embajador costarricense, gracias a que estuvo justo en el momento que la policía judicial, hombres de civil fuertemente armados, como siempre se definía, inmovilizaron a todo el personal médico y paramédico para secuestrar a Yujá y al propio embajador. Naturalmente había desaparecido la policía. Es curioso esto.
Simplemente lo digo como anécdota, aunque se prolongue un minuto más la intervención. Los policías que estaban en la puerta, delante, y quizá Jesús lo podría explicar mejor que yo, desaparecieron. Los policía judicial inmovilizó a todo el personal médico y paramédico, se llevó a Yujá, intentó entrar en la habitación de Cajal y se encontró con el embajador de Costa Rica, porque habían establecido una serie de guardias entre los distintos embajadores. Se llevaron a Yujá y no al embajador. Y dentro, ¿quién estaba viéndolo todo? Jesús, que como testigo presencial no tiene precio, porque cuenta la verdad. Muchas gracias. Al de Venezuela, porque era el encargado de los intereses españoles cuando se liberó la República Diplomática, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas. Don Jesús Elías. Al de Estados Unidos, Franco Ortiz, porque la acogió, como ya se ha dicho, en su breve embajada. A México y a Colombia también, porque fueron los grupos de amigos que participaron y ayudaron en las conversaciones de paz. Y como no, a Naciones Unidas, que elaboró el informe definitivo que dice cómo, por qué, dónde y qué es lo que pasó. A la Casa América agradezco finalmente a Tomás Poveda su presencia aquí al principio, a José Antonio de Ori, a Amparo y a Mariola por todo lo que han trabajado para la realización de este evento. A la embajadora Alonso Álvarez de Toledo, que es el director de la colección de la valija diplomática. A Naso González, no tengo aquí el libro, pues lo tienen, verán, un dibujo de una paloma, se debe a mi amigo Naso, arquitecto y pintor, que ha sido capaz de plasmarlo magistralmente. A Lola Alveac, a Sol Sempuñ y a Marta Casaús por haber colaborado también en la presentación de este libro, y como no a la editorial Dos Soles y a Fernando Arnaiz, que está por aquí también, que es el que lo ha publicado. Termino. Una pregunta sencilla. En 34 años no se ha aportado una sola prueba en contra de España y de su embajador. Cientos de pruebas en contra del gobierno de Guatemala de entonces y de sus máximos representantes. En 34 años no se ha descubierto un nombre, alguien que pudiera acusar a Máximo de los ocupantes. A ver si había entre ellos, y las listas están ahí, algún guerrillero. ¿Eran guerrilleros? No. Eran campesinos y estudiantes de la Universidad de San Carlos que colaboraban con ellos. ¿Por qué, por tanto, si la ONU, es decir, toda la comunidad internacional, el Parlamento que solicitó, el propio Parlamento guatemalteco, y reconoció y admitió el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, los ministros, como acabo de decir, de gobierno, democráticos, la Iglesia, y en fin, la Organización de Estados Americanos también han reconocido la verdad de lo que pasó, yo me pregunto por qué todavía hay gente que dude. Pero esa gente ya le puedes decir que hoy es de noche y que estamos ya demasiado tarde. No, te dirán que es de día. Es inútil. En suma, la verdad y la justicia no se discuten, se prueban, por favor. Estamos en el 25 aniversario del asesinato y muerte de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, más conocida como la UCA, en El Salvador. Yo lo único que pido no es venganza ni revancha. Pido lo mismo que hacen los jesuitas con sus queridos Ellacuría, 5 compañeros y 2 personas de servicio que trabajaban con ellos. Pido la verdad primero, pido la justicia después. E inmediatamente sería y cabría la posibilidad de otorgar el perdón. ¿Cómo no? Muchas gracias. Antes de terminar, unos minutitos para dar la palabra a 2 personas del público. Por un lado, queríamos que hablara... espérenme un momentito. Aquí está.
Ernesto Barnach, por favor. Sí tuve una buena relación con el embajador Franco Ortiz, a quien conocí en su magnífica casa de Santa Fe, en Nuevo México, y a su mujer Dolores. Y la verdad es que me alegra mucho que haya sido citado, como es lógico, en diversas ocasiones, y seguramente en el libro, porque él siempre me habló muy bien de Máximo, con muchísimo afecto, y creo que su conducta, a fin de cuentas, fue positiva, ¿verdad, Pedro? Fue positiva, y entonces merece también ser recordado. Y por último, al fiscal Castresana, ante lo que ha dicho en su intervención ahora y ante lo que dijo en esa intervención en Televisión Española con motivo de la tertulia que se hizo en la televisión, con motivo de la película, de ese verdaderamente singular caso de Ricardo Rosenberg, ¿no? Que verdaderamente es otro caso surrealista, muy propio de nuestro surrealismo ibérico, ¿no? Pues ahí, por lo que ha dicho y por lo que dijo entonces, da a entender que hay que tener esperanza sobre Guatemala, y espero que esa esperanza se cumpla y que usted verdaderamente crea en ella. Nada más. Muchas gracias. Y ya por último tiene la palabra quien veló el sueño del embajador Máximo Cajal en esa noche, Jesús García Lloveros. Me has engañado. Quería permanecer. Me has engañado porque cuando hablé contigo te dije que quería permanecer un poco en la sombra. Y yo fui testigo, por suerte y por desgracia, de todo lo sucedido en esa noche que empezó el 31 de enero de 1981, y a las 6, 7 de la tarde que yo acudí a ver al embajador y le ofrecí, al ver la situación en que estaba, que era tremenda, y todo lo que había pasado, aquello era una tragedia, y la soledad en que quedaba por parte de la mayoría de españoles, que yo me lo explico, porque había mucho miedo, y en Guatemala no se puede bromear con estas cosas. Y luego, pues también por parte de la mayor parte de embajadores, solamente el de Costa Rica y después el de Venezuela fueron los que intervinieron. Fui testigo de todo aquello, tengo el recuerdo, lo tengo vivo en mi memoria y en mi corazón, lo que pasó aquella noche. Yo estaba tranquilo, porque cuando uno toma una decisión en conciencia, y yo tengo conciencia cristiana, que me inculcaron desde pequeño y aprendí en la vida, pues esa conciencia cristiana me impulsó a ayudar a una persona desvalida, enferma, que estaba muy mal en Guatemala. Hice lo que pude, y todo aquello que vi, todo no, casi todo aquello que vi en aquella noche tremenda, y con las personas que hablé, de todo tipo, de un lado y de otro, la mayor parte, la sustancia, está en el libro, bueno, en un informe que le entregué a Yago Pico de Ocoña a los 2 o 3 días, y que está en Asuntos Exteriores, y que yo también publiqué en parte en el libro de Máximo Cajal, pero que me negué a firmarlo no por despecho, sino todo lo contrario, sino porque yo conozco muy bien aquello, he estado muchos años en la selva, y luego en la universidad, en ese momento estaba de catedrático de Historia de España y de América, y entonces pues conozco bien, y he conocido gentes de todo tipo, y entonces no quise, porque yo tenía que volver a Guatemala,
y volví pues, a un congreso y luego unos estudios que hice en el archivo, porque me dedico actualmente ya desde hace muchos años a la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Historia, y entonces pues yo tenía también un poco que velar por mi vida, porque lo que hice, lo hice, y estuvo bien, creo que estuvo bien, por lo menos me satisfizo mi conciencia. Ayudé a Máximo Cajal, aunque Máximo Cajal realmente no se dio cuenta, porque luego le hablaba yo de todo lo que había pasado esa noche y no recordaba nada. Pero si tú estuviste con Molina, el ministro de Asuntos Exteriores, no digo la palabra que dijo. Si tú estuviste con fulano y no recordaba nada, se lo tuve que recordar yo porque estaba realmente muy malito, muy enfermo. Y solamente se me ocurre, pues en estos momentos, me acuerdo de todo aquello perfectamente, pues elevar una plegaria por todos aquellos que dejaron la vida en la embajada de una manera tan injusta y tan brutal, y el buen recuerdo de Máximo Cajal, que realmente es inocente de todas las patrañas y calumnias que se han dado y se siguen dando a su alrededor, en Guatemala y en España. Lo conozco. Bueno, muchas gracias y ya me has hecho hablar. Pues muchas gracias por venir a todos y sigamos recordando.